buenas tardes. Como decano del Colegio de Abogados de Madrid, quiero expresar mi satisfacción por estar hoy aquí en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, con la que tenemos una especialísima relación. De hecho, y a título de anécdota, deberé decir que es la primera vez que salgo de Madrid desde el principio de la pandemia, lo cual demuestra mi cariño a este colegio y a esta ciudad. Me ha tocado presentar un tema muy importante, como es la transparencia y las administraciones públicas. Observo muchas veces cómo se manejan leyes, pero se olvidan principios fundamentales de derecho positivo. Y, desde luego, los abogados y las abogadas tenemos que estar muy encima de ello, porque las administraciones, además, son los garantes de la legalidad. Si me permiten, el punto de partida podría ser la frase o el dilema de Hamlet: ser o no ser vulnerables. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que tratar de encontrar el equilibrio necesario entre transparencia y vulnerabilidad. Muchas veces el exceso de transparencia puede dar lugar a actuaciones que puedan ser perjudiciales para las empresas, incluso para las administraciones públicas. Por otra parte, aunque son principios absolutamente anudados, no debemos confundir transparencia con publicidad. La transparencia implica publicidad, por supuesto, pero va mucho más allá. La transparencia es dar apertura a actos de la Administración y un tratamiento amplio de la información, de suerte que los ciudadanos podamos conocer sin que la Administración nos lo comunique. Eso significa que la Administración tenga que trabajar en una especie de oficinas de cristal. Llevamos ya varios años hablando del tema a raíz de la Ley de Transparencia, pero la Ley de Transparencia de 2013 no crea algo nuevo, sino que la transparencia es un principio que está alojado en la Constitución en su artículo 105b. Al señalar que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y de la intimidad de las personas. Por tanto, estamos hablando de un derecho constitucional que ha tenido su regulación posteriormente en la ley de 2013. Pero, como todo derecho, no puede ser un derecho absoluto, no hay derechos absolutos. Todo derecho tiene que tener un contraderechos. Parece que hablamos de la transparencia como un derecho absoluto, y es precisamente la clase política la que se empeña en repetir este mensaje. Y no debemos olvidar una cosa, que la transparencia no es un concepto político, es un concepto jurídico. Y, por tanto, tenemos que tratarla jurídicamente. Por consiguiente, el poder conocer, el deber conocer que tenemos los ciudadanos tiene una serie de limitaciones, y esas limitaciones son los secretos, que hay que saber administrarlos, sobre todo cuando los secretos afectan a la seguridad y la defensa del Estado o a la averiguación de ilícitos o cuestiones que afecten a la intimidad de la persona. Otra de las cuestiones relevantes es si la transparencia realmente contribuye a tener una administración más eficiente y más eficaz. Yo soy de la opinión de que lo que no se mide no funciona, lo que no se valora no opera adecuadamente. Y por eso la transparencia nos permite conocer si nuestra administración está a la altura de las administraciones más avanzadas y, en definitiva, si principios que se aplican en el mundo privado pueden y deben ser aplicados a las administraciones públicas.
Por supuesto, he dicho antes que la transparencia no es equiparable solo a la publicidad forma parte de la transparencia, pero la publicidad va muy unido al principio de transparencia y al de acceso de los ciudadanos de forma electrónica. Y el ciudadano tiene también el derecho a saber cómo se trata por parte de la Administración sus datos personales. Por eso creo que el desafío es precisamente aunar transparencia, publicidad, acceso y datos personales con la prudencia necesaria para el manejo de la información sensible. Por consiguiente, sí a la transparencia en las administraciones públicas, pero, por supuesto, con la necesaria cautela para que no se vulneren otros derechos o otros intereses públicos que pueden ser tan relevantes. Bien, estas son mis reflexiones breves para abrir esta mesa que bueno, pues se me ha concedido el honor de presentar, y así lo hago en sus integrantes. Está Juan Antonio Rodríguez, que es el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma y presidente de la Subcomisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española. Susana Ferrer Delgadillo, diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y encargada de su asesoría jurídica. Y luego en los ponentes tenemos a la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y presidente del Consell del Ilustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, que es Eugenia Gay. Está Gemma Calvet i Barot, directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona. Concepción Campos Acuña, secretaria del Gobierno local del Ayuntamiento de Vigo, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Y, finalmente, Elena Biurrun Say de Rozas, que es exalcaldesa de Torrelodones. Y, sin más por mi parte, pues paso la palabra a los moderadores. Juan Antonio, querido decano, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido... Perdón, ¿se me oye? Muchísimas gracias, querido José María. Muchísimas gracias, querido decano. Bueno, les recuerdo... ¿Perdón? Sin mascarilla. Les recuerdo las normas de la mesa. Disponen de 15 minutos. Si hubiera tiempo para ello, habrá una interpelación del público hasta completar el horario previsto. Bueno, sin más, querida decana, queridísima Eugenia, puedes comenzar con tu ponencia denominada Transparencia en los colegios profesionales, cuando quieras. Muchas gracias, Juan Antonio. La verdad es que es un placer estar en esta mesa con estas magníficas ponentes, que la verdad para mí pues, es un lujo y poder hablar además de un tema tan importante y que bueno, pues a mí me concierne de una manera muy especial y particular como es la transparencia en los colegios profesionales. Sin duda pues que la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno establece precisamente estos tres elementos como ejes fundamentales de toda acción política, por afectar precisamente a la responsabilidad de todos los que van a tomar estos actos, a la trazabilidad de las decisiones que vayan a tomar, pero también a la fiscalidad de todos los fondos públicos. Y establece precisamente la obligación de todas las administraciones públicas a tener una publicidad activa y a la vez reconoce el derecho a la información, al acceso a la información por parte de todas las personas colegiadas y en este caso pues, vendría a implicar también de los colegios profesionales. Esta ley que contempla estas obligaciones y a la vez este derecho lo hace de un sentido amplio, ya no solo lo que respecta a los sujetos, sino también como la información en la cual debe afectar. Por lo tanto, es muy importante que, hecha esta introducción sobre cuál es la previsión de la ley, nos centremos en que los colegios profesionales, y así vienen prevista en la propia ley, son entidades, corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y, como no, pues, previstas por los Estados
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar. Por lo tanto, vendrán a estar sujetas precisamente a esta ley de transparencia y debemos ser muy cautelosos para poder ver qué tipo de actividades y centrarnos también ya nosotros como corporaciones en qué actividades están afectadas por el derecho administrativo. Pues no podemos obviar que tienen nuestros colegios profesionales una encomiable y una proyección social innegable. En cuanto a la publicidad activa, es importante partir del artículo 5 de la Ley de Transparencia, que establece los principios generales que los colegios profesionales deben ceñirse en la obligación precisamente de publicitar toda aquella información que sea relevante para garantizar la transparencia. Y lo han de hacer de una manera periódica y actualizada, ya no solo en las redes pues de comunicación y los canales que tiene habituales, sino también a nivel tecnológico en su web y en la comunicación que deba proceder en cada caso. De una manera clara, estructurada y sobre todo entendible. Es muy importante ceñirse a estos requisitos y sobre todo que sea una información comprensible, el principio universal de comprensión y que sea accesible para toda la ciudadanía, contemplando también pues, las incapacidades que puedan haber en determinados momentos y demás. ¿Qué información ha de ser la que hemos de filtrar, la que hemos de, sobre todo, ser capaces de trasladar a nuestras personas colegiadas? Desde luego, pues toda aquella que tenga una relevancia institucional y que sea también pues, bueno, aquella que afecte a la organización de la propia organización, pero sin duda también toda aquella información que haga referencia a aspectos económicos, jurídicos y presupuestarios de la misma. Y sobre todo, es importante ceñirnos en que con la nueva Ley de Colegios Profesionales, en su artículo 11, se prevé la elaboración de una memoria anual. Concretamente, en nuestro colegio es algo que nos tomamos muy en serio en la Junta de Gobierno, el elaborar esta memoria en la cual hacemos un resumen de todas las actividades que se realizan en los departamentos, comisiones, secciones del propio colegio y que nos sirven para hacer un balance de cómo ha ido la actividad a lo largo y en el transcurso del año. Ya no solo para hacer a nivel interno este balance, sino para poderlo trasladar a todos los colegiados y colegiadas que tienen esta memoria a su disposición. En primer lugar, tendrá que estar muy claro la gestión económica, ¿no? Toda aquella información que haga referencia a los gastos de personal y a todos los gastos que afecten a las juntas de gobiernos, de una manera desglosados y especificados, como no podía ser de una otra manera. El importe de las cuotas colegiales, que es muy importante informar, el número de procedimientos informativos y sancionadores que están en curso, una información relativa también a las quejas y reclamaciones que hayan realizado los consumidores y usuarios, toda la información relativa a los códigos deontológicos conforme se vaya modificando el mismo, cualquier tema que afecte al mismo, y sobre todo las normas sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de las personas que integran las juntas de gobierno. Luego es muy importante también tener en cuenta el derecho. Este derecho al acceso a la información pública que viene regulado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Por información pública, saben también mejor que yo las compañeras de mesa, se va a entender todos aquellos contenidos y documentos de las instituciones en cualquier formato o soporte que estén desarrollados en el ejercicio de las funciones en cada caso de cada administración. En este caso, para centrarnos en las funciones de los colegios profesionales de la abogacía en concreto, nos debemos ceñir a qué establece el Estatuto General de la Abogacía Española, que delimita muy bien cuáles son nuestras funciones y que yo creo que es muy importante que tengamos siempre muy presentes a la hora de poder ofrecer después toda esta información que va a ser necesaria para garantizar la transparencia. Nuestra función principal, como no podía ser otra, pues la ordenación de la profesión, del ejercicio de la profesión. Luego la representación de la misma, como tal nosotros representamos al colegio y hemos de ser transparentes y ofrecer toda aquella información que atañe a la representación que estamos realizando. Luego, toda aquella información relativa a la defensa de los derechos e intereses de las personas colegiadas, que no deja de ser pues, nuestro leitmotiv, el que mueve el colegio. Luego la formación profesional. Hoy estamos también haciendo en el fondo pues, una actividad de formación y que hemos publicitado, que se ha sido transparente en quién integra cada mesa, quién ha organizado el congreso, cómo se ha llevado a cabo, y yo creo que es muy importante el ser capaces de dar esta transparencia también en toda la formación, en todo lo que es el control disciplinario y el régimen deontológico, la defensa también del Estado de Derecho, derechos humanos y de la Constitución española, como bien decía el decano, a quien no puedo más que agradecer su presencia hoy aquí y que insistía en este principio de legalidad y el respeto que tenemos que exigir los colegios profesionales de la Constitución española y de los derechos humanos. Luego, todo lo que es la colaboración en todo lo que es la promoción de la Administración de Justicia, que también es función de los colegios profesionales. Luego, sin olvidar que también a nivel territorial
sectorial, cada uno de nosotros pues tenemos una serie de funciones que también vienen previstas y reguladas por la Constitución, como es la prestación del servicio de orientación jurídica y la asistencia jurídica gratuita, en el artículo 119 previsto en la Constitución española. Aquí también debemos ser muy transparentes en qué mecanismos, qué procedimientos, cómo se está llevando a cabo este servicio constitucionalmente previsto. Luego también, en cuanto a las funciones de la facultad disciplinaria, es importante también ser muy transparente en este sentido. Y luego, otro aspecto en lo que es relevante y con el que además hemos tenido ciertas problemáticas es precisamente el informar y dictaminar sobre los honorarios profesionales, algo que todavía hemos de acabar de perfilar y exigir y reivindicar pues, este papel que nos da la Ley de Enjuiciamiento Civil de poder elaborar estos dictámenes y que vienen pues, contemplados en su caso en el propio texto, en el propio ordenamiento jurídico. Otras obligaciones en las cuales los colegios profesionales debemos ser transparentes son precisamente todo lo que afecta al régimen electoral interno, ya no solo de las juntas de gobierno, sino también en lo que afecta a las secciones y comisiones que integran los colegios. También en la verificación de los requisitos de acceso a la profesión y, asimismo, al régimen jurídico de los órganos colegiados. Las actas, los libros de actas han de ser absolutamente transparentes. Pero, sobre todo, y yo creo que aquí pues, también Concha va a entrar más en fondo en todo lo que son los contratos que afectan a la ley de contratación del servicio del sector público y que es muy importante que también estén a mano y a disposición de todas las personas colegiadas. Y muy brevemente, yo creo que finalizar pues, cuáles son los límites de esta información que de entrada pues, bueno, queda claro que va a ser prácticamente global, pero sí es muy importante que los colegios profesionales tengan presente que quedan delimitadas todo lo que afecta a prevención, investigación y sanción de los ilícitos disciplinarios. Sabemos que en esto tenemos que ser muy rigurosos, transparencia sí, pero hemos de también proteger el sector y que, por lo tanto, el colectivo no vea vulnerado este derecho que tienen pues, a este límite que supone la publicidad. Y luego todo lo que afecta a protección de datos personales, como también se ha tratado en otra de las mesas. Y luego pues, es cierto que todo lo que afecta a las actividades privadas de los colegios profesionales no van a quedar sujetos como tal, como decía al principio, a la ley de transparencia. Aun a pesar de toda esta amplitud que prevé la ley de transparencia y que los colegios profesionales debemos ser muy rigurosos, es importante también destacar que cada estatuto de cada colegio puede ampliar precisamente esta información que quiera dar a sus colegiados. Y en concreto, nosotros estamos orgullosos que el Colegio de Barcelona tiene unos estatutos que precisamente refuerzan este principio de transparencia para las personas colegiadas, que pueden, antes de cualquier asamblea general o en el transcurso de la misma, pedir por escrito toda la información que quieran tener por parte de la Junta de Gobierno y que le interese que sea facilitada y que en las asambleas oportunas los decanos y sus juntas de gobiernos y decanas pues facilitamos a los colegiados. Y luego también tenemos la figura del defensor de la persona colegiada en el artículo 82 en concreto de los estatutos de nuestra corporación, pero que luego todas las corporaciones van adaptando esta figura que resulta ser tan importante para atender esas quejas de los colegiados y colegiadas que quieren poner en conocimiento pues, situaciones que se hayan producido en las cuales hayan visto vulnerado su derecho a la información. Por ello, yo creo pues, que es importante que hayamos podido tener esta unión de varios colegios, también el decano de Santa Cruz de la Palma, que habéis contribuido a sumar en este Congreso de Transparencia, porque yo creo que nuestro papel relevante es indiscutible en lo que es la lucha por la transparencia. Lo decíamos el día de la inauguración, nuestro papel, nuestra misión como corporaciones de derecho público, pero que a la vez tenemos que velar por los intereses privados también de la abogacía, pues debemos tener la capacidad de encontrar el equilibrio para exigir la transparencia, pero a la vez ser las instituciones que mayor transparencia ofrecemos a la sociedad y a la ciudadanía, que se ve enriquecida pues, precisamente por esta misión que llevamos y que ejercemos en el día a día de nuestras funciones como decanos y como decanas de los mismos. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Nos ha agotado el tiempo, o sea que no te he tenido que apercibir. Bueno, la siguiente ponencia seguro que acaparará algún titular por la denominación que se le ha dado por la ponente, por doña Gemma, y que no es otra que la integridad es transversal. Me parece muy oportuna y seguro que, como he dicho, acaparará titulares de todos los medios. Gemma, cuando quieras, con la advertencia de que dispones de 15 minutos, por favor. 15 minutos. Por favor, te lo recuerdo. Si fuera necesario, te avisaré con 2 minutos antes de la finalización del tiempo.
Gracias. Muy agradecida. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Barcelona por la organización de este evento, especialmente a Jesús Sánchez, que desde el inicio me incorporó en el comité científico, cosa que agradezco muchísimo, y también a la decana María Eugenia Gay, porque no es la primera ocasión que este Colegio de Abogados abre sus puertas al trabajo por la integridad. Desde la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona llevamos ya 4 años organizando unos seminarios internacionales con el Colegio de Abogados, donde han venido referentes de integridad pública de todo el mundo, incluida la directora de la Oficina Ética de Naciones Unidas, que nos han servido muchísimo para trazar unos objetivos comunes que están aglutinados en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de construcción de paz y de instituciones sólidas. Ambas van de la mano. Y entiendo que cuando se elaboró la agenda global se escogió este binomio paz y instituciones globales porque hay una opción ética de fondo que tiene que ver con la palabra integridad. Bien, yo he preparado un PowerPoint con 2 partes. La primera es plantear las razones y las premisas por las cuales el paradigma de la integridad es un reto de las administraciones públicas más allá del mandato legislativo. En primer lugar, porque la lucha contra el fraude y la corrupción son ejes ahora de las políticas de buena gobernanza público-privadas. Es evidente que si no fuera por la lucha contra la corrupción y la lacra de la corrupción, no existirían las leyes de transparencia que existen en el mundo. Y si se analiza bien la trazabilidad de la emergencia legislativa, siempre han venido con posterioridad a escándalos de corrupción en el ámbito público y privado en todos los países. España no ha sido diferente. La Ley 19/2013 fue replicada en Cataluña y en diversas comunidades autónomas, en este caso en Cataluña, con la 19/2014. Y esa coincidencia con el número 19 a mí me pareció desde el principio muy oportuna y seguramente redunda en esa idea de transversalidad que creo que hoy voy a tratar de explicar por qué es así. La segunda razón es la transparencia y la rendición de cuentas como nuevo vínculo entre la ciudadanía y la red pública. En esta mesa nos han pedido a los responsables del ámbito del sector público cómo aplicamos la integridad y las normativas de transparencia. Pues bien, lo hacemos con el convencimiento que se introduce en el concepto del derecho administrativo una nueva dimensión del interés general y una nueva redimensión del interés general vinculado al artículo 103 de la Constitución española, que es aquel derecho a una buena administración pública. Ha habido que hacer muchos esfuerzos para superar conceptos clásicos y defensivos del derecho administrativo y estamos todavía en ello, seguramente luego lo comentaremos con Concha, para superar determinadas resistencias jurídicas de ciertos sectores del derecho administrativo que, por suerte, pues están siendo superadas también por algunas sentencias relevantes del Tribunal Supremo, en el derecho de acceso, por ejemplo. Y, por último, el despliegue efectivo de las dimensiones éticas en el funcionamiento interno de las administraciones públicas exige mantener esos principios de armonización y descentralización que nuestro modelo territorial tiene en el Estado español. Por eso las leyes autonómicas han venido a redundar, y en este caso la catalana se aprobó con un amplio pacto político en medio de un contexto que conocen perfectamente, no es precisamente pacífico a nivel institucional, y sin embargo se logró aquel acuerdo en una ponencia de 2 años de trabajo de forma común, que creo que ha sido un espíritu que se mantiene en el desarrollo de la aplicación de dicha normativa. Bien, antes que entrar en el modelo propio de la Agencia de Transparencia, me ha parecido pertinente compartir con ustedes algunas referencias filosóficas desde el punto de vista de la posición ética. La posición ética del operador y operadora pública no se nos explica en las facultades de Derecho. Fíjense que, a diferencia del ámbito anglosajón, en nuestros currículums hay muy pocas referencias a la dimensión deontológica o ética. Y, por tanto, desde las leyes de transparencia y de integridad, esto ya se convierte en
a mi modo de ver, un referente del conocimiento y, por tanto, la posición ética del operador público pasa por esa lógica garantista que debe impulsarse desde estas nuevas concepciones del derecho administrativo. Una posición clásica, refractaria, que opina que el ciudadano incordia a la Administración cuando pide documentación o cuando exige una resolución de carácter materialmente y formalmente positiva, forma parte de lo que yo le llamo el antiguo régimen. El paradigma de la integridad apuesta por una nueva ilustración en un Estado moderno que viene de antiguo y que es mejorable continuamente, como no puede ser de otra manera, desde un espíritu profundamente democrático. Los constructores de esta catedral de la integridad público-privada son esos operadores públicos de la garantía, y he puesto aquí de relieve la importancia de los secretarios, interventores e interventoras, a las cuales seguramente Concha se va a referir y que ya es un ejemplo de carisma eminente en esta posición ética. Los ámbitos de las nuevas normativas no me voy a referir a ellos porque ayer a lo largo del día muchísimas ponencias se refirieron con un detalle técnico-jurídico muy interesante. Las nuevas directivas europeas de control preventivo del control financiero, la implementación de la administración electrónica y la necesidad de acompasar a la tecnología con el procedimiento administrativo. Y aquí me quiero referir a la importancia que las administraciones públicas en el desarrollo de los TIC y de los indicadores tecnológicos respeten las pautas del propio procedimiento con sus principios de inalterabilidad, de garantía, de integridad y, por tanto, y también de posición en cada una de las resoluciones que se vayan adoptando. Aquí creo que hay un debate amplísimo y que aquí se ha trabajado también y que los juristas tenemos que estar trabajando codo con los espacios de administración electrónica. Efectivamente, como se refería el decano de Madrid, existen tensiones jurídicas con la protección de datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos existe, no es un satélite aparte, existe y hace falta ponerlo en valor. Y para ello esa tensión normativa exige una buena dimensión técnico-jurídica donde los abogados y abogadas, los juristas, somos los profesionales que tenemos que acompañar ese desarrollo. Y por fin, este triángulo de la contratación pública, de la Ley de Contratos Públicos, que viene de las directivas 13 y 14, del año 13 y 14, y que desarrolla básicamente unos principios de buen gobierno y de integridad que pasan por la trazabilidad en la toma de decisiones, el no fraccionamiento de los contratos públicos, la evitación de la subcontratación, donde muchas veces hay esos sobrecostos fraudulentos donde se introducen figuras de corrupción, y también la potenciación de las economías productivas de los Estados miembros para que las pymes puedan entrar dentro de la contratación pública, algo que todavía está por verse, al menos en términos generales, si valoramos los mapas de contratación que se están haciendo desde las distintas administraciones públicas. He querido referirme a algunas fuentes filosóficas porque creo que los juristas más que nunca tenemos que acudir a las humanidades. Y para ello pues, me he referido a un antiguo libro que se llama La doctrina secreta, los Upanishad del sánscrito. Me parece interesantísimo, ese libro lo descubrí en el momento de la promulgación de la ley, cuando pone en valor que la ética no es un fin en sí mismo, sino es una vía de acceso a otro nivel. En este caso hablaríamos que el camino a la integridad ya de por sí tiene un valor y, por tanto, en cualquier organización la implementación de un marco de integridad ofrece un camino para transformarse y para avanzar en la síntesis entre ética y norma, que en definitiva es el horizonte de las políticas de integridad público-privada. Goethe decía que todas las leyes y las normas éticas se dejan reducir a única regla, la verdad, esa palabra que a mucha gente le incomoda tanto y que ha habido esfuerzos incluso para desmontarla en el sentido de que no existe verdad. Sí, hay verdades, la opción de todo procedimiento jurídico es acercarse al máximo a través de la actividad procesal y probatoria a aquella verdad y efectivamente la ciencia de la integridad lo que introduce es la verdad como eje interpretativo de la ley, pero también como objetivo de las políticas públicas. Chekhov hablaba de la necesidad de transformarse en términos morales. Yo creo que las organizaciones y la administración pública, los gobiernos, están destinados a aceptar que la democracia es una permanente transformación colectiva. Y desde la transformación individual, desde esa conciencia democrática de cada operador público, es desde donde podemos realmente avanzar hacia la integridad.
Victoria Camps, en su magnífico libro Virtudes Públicas, ya alertaba del riesgo del escepticismo. Simone Weil, la filósofa, exigía una sensibilidad pública, porque no existe, porque no hay conmoción dentro de lo público. Sí, hay que introducir sensibilidad pública. Y esa geometría de la virtud pública de los griegos, en relación al límite, a la medida y al equilibrio, es aquella salida en esos juicios de ponderación técnico-jurídica, en esas tensiones que existen con otros derechos, como nos referíamos al derecho a la integridad, a la intimidad o a derecho de la intimidad de terceros y a la protección de datos. Al final, Epicuro habla de la capacidad de sentir desde una noción del ser, tal y como apelaba en la introducción el decano, a la capacidad también de sentir el placer por la creación. A pesar de las resistencias y de las dificultades en el sector público, yo estoy convencida, y los compañeros de la Red Nacional de Órganos Anticorrupción, donde están desde la Tribunal de Cuentas de Galicia al Tribunal de Cuentas de Canarias, pasando por las oficinas de antifraude de Cataluña, Valencia, Baleares, la oficina también ética del Ayuntamiento de Barcelona, estamos generando un placer por crear una capacidad de implementación de las políticas de integridad que sean sustantivas, que no sean aparentes, que no sean de mera formulación de voluntades públicas. Para ello, muchas veces tenemos que vivir tensiones organizativas internas que no son fáciles de resistir y, sin embargo, tenemos la referencia del Renacimiento con aquel magnífico mapa del buen gobierno que Ambrogio Lorenzetti pintó en el Palazzo Público, en el Palazzo del Popolo, y que todavía podemos visitar. Bien, ya para acabar y muy rápidamente, creo que me quedan 4 o 5 minutos, tenemos un ejemplo, que es el ejemplo del contexto del área metropolitana de Barcelona y el modelo que hemos implementado desde la Agencia de Transparencia. El área metropolitana aglutina 36 municipios de Cataluña, del entorno de Barcelona, con una elección indirecta, un consejo metropolitano dirigido por la presidencia, en este caso Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y 98 consejeros, hombres y mujeres, concejales y miembros de los distintos municipios. Es un gobierno, en principio fuera del foco mediático, no siempre, y con gestión externalizada en la mayoría de los servicios que se comparten, que son servicios de interés general y universal. La agencia fue concebida el año 2016 como un órgano de integridad donde se impulsan, desde el punto de vista de las políticas públicas, la aplicación efectiva de esas normas de transparencia, derecho a la información pública y buen gobierno desde una visión especializada en términos jurídicos. Tenemos 4 secciones: publicidad activa y derecho de acceso, transparencia y evaluación, formación, investigación y buen gobierno, y código ético y registro de grupos de interés. Integrado por 10 personas el servicio, pero 50 indirectamente a través de unos enlaces de transparencia que están delegados por distintos servicios y entidades que afecta nuestra capacidad de actuación, que están dentro del ámbito de nuestra capacidad de actuación. Estos son los principios y valores del modelo descritos en el Código Ético: legalidad, responsabilidad, integridad, objetividad, ética pública, rendición de cuentas y derecho a la información y equidad de género. Para nosotros es fundamental la feminización de las políticas públicas, tanto desde los valores femeninos en su concepción, también de aquella sensibilidad a la cual apelaba Simone Weil, pero también en la presencia en los órganos directivos de mujeres, puesto que hay efectiva, como se puede observar en cualquier estudio, una inversión importantísima de presencia femenina en el ámbito de la parte directiva. Bien, estos son los programas y acciones. Me quedan 2 minutos. Estos son los instrumentos y herramientas. Verán ustedes que nosotros hemos aprobado unas cláusulas de transparencia y buen gobierno para toda la contratación pública. Hemos aprobado una normativa interna de derecho de acceso para dar seguridad jurídica, donde se garantiza la confidencialidad del peticionario. Hemos aprobado un programa de METER para medir las políticas de igualdad desde esta visión de buen gobierno a través de la transparencia, y un código ético al cual me quiero referir un minuto. Esta es la dimensión de aplicación público-privada, entidades vinculadas y prestadoras de servicios a las cuales la agencia dirige sus servicios, y también la dimensión del código ético, que es el eje de las políticas de integridad en los altos cargos.
Paso muy rápido estas diapositivas para explicarles que nuestro código ético introduce un cuestionario de prevención de conflictos de interés, puesto que lo más importante para una organización pública es dimensionar los riesgos penales existentes y favorecer la seguridad jurídica de todos los trabajadores y trabajadoras del sector al cual se sirve. En ese cuestionario de prevención de conflictos de intereses, que está dentro incorporado en el código ético que se suscribe, al cual están obligados todos los directivos, introducimos 3 dimensiones: actividades profesionales o intereses profesionales, vínculos con empleados y actividad desarrollada con anterioridad por parte de alguno de los altos cargos que son designados. Los elementos del cuestionario de prevención de conflictos de intereses son elementos que han estado validados por la Oficina Antifraude, y el impacto, por aquello de medir el impacto de ese sistema, como ustedes verán aquí, tenemos unos 242 directivos altos cargos a los cuales se dirige el código y han rellenado prácticamente un 75% este cuestionario, de tal manera que hay un nivel de adhesión muy alto a las políticas de integridad. En esas recomendaciones que se hacen desde la agencia se han detectado 21 situaciones de conflicto, con 13 informes elaborados en fecha diciembre de 2020, que es en cuanto hicimos esta memoria, y hemos aconsejado abstención en 7 casos, publicidad de la situación declarada en 3 y formación en todas y cada una de las situaciones. Estas son recomendaciones de carácter voluntario, por tanto el alto cargo las recibe como premisa de advertimiento y de medida de autoprotección jurídica, de tal manera que si con posterioridad hay algún tipo de itinere jurídico o algún tipo de problema, el hecho de haberse adherido a esta recomendación garantiza al trabajador y trabajadora público, en este caso el alto cargo, un blindaje importante desde el punto de vista jurídico. Estos son los criterios básicos de discernimiento, son los clásicos en el discernimiento de los conflictos de interés, y la apelación final es que nuestro acto, nuestro informe jurídico, nuestra posición es relevante en el camino de la integridad. Y en ese diseño del marco de integridad pública al cual cada organización pública debe referirse en su propio contexto, hay 4 direcciones que no son contrapuestas, sino que exigen una visión amplia de ecosistema, que es la verdad, la ética, la honestidad y la integridad. Muchísimas gracias, Gemma. Pues doy el paso a mi querida compañera Susana para que presente. En primer lugar, te tengo que pedir un favor, no tengo reloj, así que te pediré, por favor, que me ayudes a controlar los tiempos. Gemma, muchísimas gracias por tu intervención, me ha parecido apasionante, me quedo con este concepto humanista y este concepto ético y la sensibilidad pública que debe subyacer en todas las administraciones públicas. Y doy paso a Concha Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros, es sin duda una imagen de lo que tiene que ser y de cómo debe hablarse de responsabilidad de las administraciones públicas y de buen hacer de las administraciones públicas. Por lo tanto, muchísimas gracias, Concha. Yo le pedía un titular para poder presentarla y me decía que, como todo en esta vida no hay nada gratis, pues sin duda la falta de transparencia tiene un coste, y en materia de contratación pública y de contratación de servicios públicos, sin duda es la peor calidad de los servicios. Pues sobre ello, por favor, Concha, adelante. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias al Colegio, al ICAP, a su decana por la invitación y sobre todo por situar una mesa sobre transparencia y administración pública en este importante congreso, ¿no? Porque que es un valor transversal para la sociedad es algo que muchas personas no dudamos, pero hace falta que la administración pública lidere y dé ejemplo. Desde ese punto hay una frase que me gusta mucho, que es la de Luis Brandeis, ¿no? La luz del sol es el mejor desinfectante. Y en esa línea de exposición me gustaría reflejar 3 dimensiones, 3 razones por las que la transparencia es importante en la gestión pública, en la administración pública. Una primera, por el coste reputacional. No nos podemos permitir la desconfianza de la ciudadanía hacia la labor de las administraciones públicas. Y esta existe. Lleva desde el año 2008 una pérdida de legitimidad democrática y de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Los lamentables casos de corrupción que han ido asolando, que han ido provocando cambios normativos, como la nueva ley de transparencia, lo que han hecho es
que esa desconfianza sea creciente, que haya una brecha entre el nivel de gobierno, entre el nivel de administración pública y el nivel de la ciudadanía. Y esto es algo que no se puede permitir ningún gobierno, esa desconfianza que existe y el coste reputacional de la opacidad. Lo hemos vivido durante la emergencia, durante el COVID, la falta de transparencia en la contratación de los respiradores, la falta de transparencia en la contratación, en la adquisición de mascarillas. Bueno, se decía mucho, ¿no?, que se acudía a un mercado persa en el que pues esas cláusulas de confidencialidad lo impedían. Bueno, con posterioridad nada lo impide. Lo que sí es cierto es que cuando no se sabe, cuando no se tiene esa información, se genera esa desconfianza. La composición de los comités de expertos, que finalmente el propio Consejo de Transparencia obligó a publicar, a acceder a la información, ¿no? Tenemos herramientas, pero lo importante es que se viera ya esa voluntad por parte de la Administración. Ese coste reputacional que tanto cuida el sector privado, del que hablaba la decana respecto a las propias corporaciones de derecho público, ¿no?, ese compliance, que desde luego no cuidamos tanto la Administración pública. Esa sería la primera de las razones. La segunda de las razones, porque lo dice la ley. Somos una administración pública, sometimiento pleno a la ley y al derecho, artículo 103 de la Constitución. Desde el año 2013 tenemos un marco legal que efectivamente, como bien se apuntaba ya al inicio de las intervenciones, no cubría un vacío absoluto. Ya habría obligaciones legales y el marco jurídico tiene otras obligaciones legales. ¿Nivel de cumplimiento? Pues probablemente no es suficiente, no es satisfactorio. Acaba de publicarse hace muy poco un informe del Tribunal de Cuentas en relación al cumplimiento de la Ley 19/2013 por parte de las entidades locales y en relación a la contratación pública. Tan solo un 42% de las entidades locales de todo el territorio publican en su perfil del contratante, en el portal de transparencia, los contratos a través de los cuales canalizan su actividad contractual. Un 42%. Y no solo es la dimensión del mapa local, que efectivamente tenemos muchas entidades de menos de 5.000 habitantes. 17 entidades tienen más de 20.000 habitantes y hay 2 diputaciones provinciales. Son unos datos que no tienen explicación después de tanto tiempo. En materia de contratación pública, desde el año 2018 tenemos un marco extraordinario de transparencia que prácticamente hace que seamos de cristal, que la contratación pública, como bien se decía al inicio de la presentación, deba ser de cristal, en aras precisamente a esa mejora. Tampoco se cumple al 100%. Tampoco la integridad a la que hacía referencia precisamente el anterior ponente, Gemma, y que además tan bien ha trabajado y ha expuesto, ¿no? Esa integridad por la que apuesta, de un modo muy definido por los conflictos de intereses. Si ahora hiciésemos una radiografía, un mapa de cumplimiento del artículo 64 en relación a los conflictos de intereses, de la integridad, de la prevención y lucha contra la corrupción, ahí no llegaríamos ni al aprobado. Sinceramente, ni siquiera al aprobado. Por lo tanto, una segunda razón, porque lo dice la ley, porque es una obligación legal y las administraciones públicas tienen una obligación ejemplarizante, ¿no? Además, que la transparencia, estamos hablando en concreto de la contratación pública, pero la transparencia afecta a todo el conjunto de la administración, a las subvenciones, a la gestión de recursos humanos, a la gestión económico-financiera, ¿no? Ya lo ha anunciado también la decana al inicio y, por lo tanto, no voy a remitirme más a ello, pero desde luego los datos están ahí. Y en tercer lugar, porque es necesario el buen gobierno y la buena administración, porque la transparencia permite el buen gobierno y la buena administración. Estamos hablando de unas cifras que no nos podemos permitir, ¿no? Tenemos un coste de transacción, si haces sano, haces bien. Los recursos públicos son escasos y son muy limitados, muy limitados. 14.000 millones de euros es el coste que atribuye la CNMC a las irregularidades, a las ineficiencias en materia de contratación pública. Ahora, pensemos en escuelas, pensemos en hospitales, pensemos en respiradores, en todos los bienes que tenemos que proveer a la sociedad, en los servicios públicos que tenemos que prestar, en la calidad de los servicios públicos que no prestaremos, ¿no? Por lo tanto, es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Parece que cuando hablamos de integridad, de transparencia, estamos hablando de Aristóteles, de Platón, Simone Weil, pero también estamos hablando de eficiencia. También se decía al inicio de las intervenciones, de eficiencia y de eficacia en la prestación de servicios públicos. Estamos hablando de que tiene un coste, por eso ahí precisamente ese inicio de la presentación, del coste de la falta de transparencia, del coste de la falta de integridad en la contratación pública. La Unión Europea nos ha dicho que hasta 1/3 de los licitadores no vienen a las licitaciones públicas porque desconfían de que sean contrataciones íntegras, de que sean contrataciones transparentes. ¿Esto en qué se traduce? En falta de competencia, en desigualdad en la licitación y, por lo tanto, en una peor relación calidad-precio. Y ahí tenemos el gran papel que debemos de desempeñar los empleados públicos. Precisamente, yo siempre digo que todos y cada uno de nosotros debemos de ser agentes del cambio en la administración pública. Buen gobierno y buena administración. Tampoco podemos siempre someternos a este discurso tan manido de, bueno, los políticos. Los empleados públicos también tenemos un papel muy importante. Antes apelaba Gemma
al papel de los secretarios y de los interventores en el mundo local. También necesitan ese refuerzo para poder desempeñar sus funciones, esa protección que les da también esa garantía de integridad dentro de la administración pública. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo alinear las políticas en materia de transparencia en el conjunto de la administración pública, pero sobre todo en relación a la contratación, porque la contratación es una herramienta estratégica, es un elemento transversal, pero también instrumental. No es un fin en sí mismo, sirve para proveer de mejores bienes a la ciudadanía, de servicios públicos de mayor calidad, la contratación pública socialmente responsable, alineada con la Agenda 2030, alineada también con el conjunto de los ODS. No hay esa tensión pretendida, ¿no?, entre legalidad, transparencia y eficacia, ¿no? Si somos legales y cumplimos con la normativa, seremos grandes burócratas que impediremos que se cumplan los objetivos. No es así. Decía Peter Drucker no solo que lo que no se mide no puede mejorar y lo que no mejora inevitablemente se deteriora y es algo que no nos podemos permitir, sino que no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no se debería de haber hecho. Está claro, la transparencia también ayuda a tomar mejores decisiones, a rendir cuentas, a que la ciudadanía en su conjunto, a que los colectivos, las corporaciones de derecho público conozcan el por qué se toman las decisiones y podamos hacer rendición de cuentas. Si fue una decisión correctamente adoptada y si cuando tengamos que volver a adoptarla, esa información nos permitirá adoptarla de mejor manera. También, para cerrar ya y para no excederme del tiempo, me gustaría cerrar con dos frases que a mí me gustan mucho, que es cuanto más te observo, mejor te comportas, de Jeremy Bentham, pero sobre todo de Jim Stovall. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está mirando, pero por si acaso, seamos transparentes. Muchas gracias. Gracias, la verdad es que la concisión y la claridad con la que habla es, bueno, a mí me es un placer escucharte. Y doy paso a la próxima, la próxima persona que está con nosotros, aunque en realidad no está, es una estancia virtual, Elena Birrum, bienvenida. La verdad es que hablaba, Concha, de los agentes del cambio y cuando te hemos pedido un titular a ti nos hablabas precisamente del cambio, de un cambio de modelo y de un cambio de paradigma en lo que es la gestión de las administraciones públicas. Yo creo que tenemos la suerte de contar con una voz como tú que nos hablas desde dentro de lo que es la administración pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias por la invitación. Me voy a poner un tiempo yo también desde aquí. Perdona, Elena, no se te oye. Quizá hay que activar algún tipo de mecanismo. El micrófono está activado el micrófono. No te oímos. No es dicho. Bueno, vamos, si te parece bien, como que me han pasado un par de preguntas y mientras solucionamos el tema de sonido, ¿de acuerdo? Tengo dos preguntas, vosotras mismas os las distribuís como vosotras tres, como mejor os parezca, mientras esperamos a Elena, pobre, que veo que sí que hace esfuerzos, pero que no conseguimos escucharla. Una pregunta es, ¿cuáles considera que son los retos pendientes para que las administraciones públicas españolas sean más transparentes? Una pregunta genérica, donde las hayan. ¿Qué os parece? Yo diría que hace falta una reforma de la administración pública. Es decir, es un tema que políticamente no es rentable, puesto que acometes algo, un melón, donde hay resistencias corporativas, derechos adquiridos, en fin. Pero la concepción de la administración pública del Estado español es una concepción antigua y hace falta hacer una reforma de la administración pública. Yo creo que hay progresivamente un empoderamiento importante, sobre todo por parte de cuerpos nacionales y de profesionales que se han organizado, también las mujeres desde el ámbito del sector público, que hace poco hicieron un magnífico congreso y allí surgieron muchos temas derivados de esta necesidad de reforma, pero esto es un tema que exige un consenso importante también con los agentes sociales y, por tanto, habrá que plantearse la reforma de la administración pública en términos de simplificación y no de exceso o de incremento de burocracia. También un nivel de capacidad de modernización orgánica en cada uno de los espacios que sea mucho más flexible, porque ahora está contemplado desde una visión, yo diría, del inmovilismo. Y, por otro lado, esta presencia de cargos eventuales, como es mi caso, que son de libre designación, tendría que ser
justificada en términos de meritocracia, pero también acogida en tiempo o en proceso de temporalidad, de tal manera que se pueda trabajar de forma horizontal con el sector de los funcionarios y funcionarias públicos ya asentados y de carrera estable, con una percepción de permeabilidad, porque me da la impresión de que es saludable para las propias administraciones la presencia puntual, desde el punto de vista de determinados cargos, de personas que podamos venir de sectores como la abogacía y que no formemos parte de los cuerpos nacionales. Y yo creo que esto genera, no sé si estaremos o no de acuerdo, una capacidad de sinergias importantes con la ciudadanía, porque al fin y al cabo el puente con el sector de la participación ciudadana y de la presencia de los ciudadanos en las administraciones tiene que estar salvado permanentemente por una aproximación. No sé si estás de acuerdo, ¿no, Concha, tú? Sí. Bueno, yo, igual es un poco provocador esto que voy a decir, pero es que yo creo que las administraciones públicas no se han creído lo de la transparencia. Así de sencillo. Estás más lejos. Se lo ven como una carga y no como un valor, ¿no? Yo que, bueno, pues ejerces estas responsabilidades y lo trabajas y muchas veces pues las personas lo que te dicen es que, bueno, que trabajo, una carga más. Entonces lo ven como un trabajo añadido al trabajo ordinario y no ven el valor del mismo. Por eso quizás nos falta esa parte de la cultura democrática, la formación, la sensibilización, la concienciación y, ojo, también no hacer una carga de la transparencia, porque también hay esto que se dice, ¿no? la transaparencia. De repente publicamos un montón de datos y ya está, pero no son información, no son conocimiento, no son transparencia de verdad. Parece que se ha adoptado un poco una visión de yo cumplo, tengo aquí el portal, publico un montón de indicadores y ya está, y me olvido. Entonces, yo creo que nos hace falta primero creerlo, creer en ello. A mí un responsable político no hace mucho tiempo me lo dijo con toda la tranquilidad del mundo, la transparencia ya ha pasado de moda, así, sin ningún tipo de pudor, bueno, pues ha pasado de moda. Nunca fue una moda, estuvo de moda durante una temporada, pero no se trata de eso, sino que se trata de un valor que hay que integrar en la gestión pública. Y para eso hace falta también esa profesionalización de los niveles directivos dentro de la administración pública. Ahora mismo en España no tenemos una dirección pública profesional. Hay un reto desde el año 2007 de desarrollarla, ni está, ni la verdad se le espera. Somos el farolillo rojo en la OCDE en el descabezamiento de la administración cuando hay un cambio de gobierno. Eso no es bueno, eso no permite continuar con las políticas de integridad, de transparencia, de mejora de la cultura democrática. Entonces yo creo que ese también es un reto muy importante, ¿no? La posibilidad de tender esos puentes, y aquí ya me lanzo y de establecer esa dirección por objetivos, ¿no? Me han preguntado en muchas ocasiones pues, por el tema de las retribuciones y demás, y yo siempre digo que quizás deberíamos de replantearnos, ¿no? Algo fijo y algo variable, ¿por qué no? Trabajar por objetivos, por resultados, que no sea también a lo mejor pues esa función pública más resistente al cambio, que se lo puede permitir porque no se juega nada, ¿no? Ya sé que no debería ser, y hay muchísimos empleados públicos y muchísimas empleadas públicas que lo hacen muy bien, pero tampoco tenemos herramientas para gestionar ese cambio. Pensemos que el reto que nos tiene ahora mismo la Unión Europea para la modernización, los fondos Next Generation, están directamente vinculados a cambios estructurales. ¿Qué nos ha dicho la Comisión? Y además se acaba de publicar el reglamento. Oigan, no es que se gasten 140.000 millones, reformen sus estructuras, modernicen su administración pública, cambien su tejido productivo y su modelo de negocio. Pues yo creo que es una oportunidad extraordinaria y esperemos que una vez más no nos pase el tren. Absolutamente. Además, el nuevo reglamento que se publicó ayer tiene un capítulo dedicado a la transparencia. Es decir, no es que se haya pasado de moda, es que se está empezando, todavía estamos empezando a hablar. Me quedo con el hecho de que la transparencia es algo que tenemos que tener desde las administraciones públicas, pero también desde las corporaciones público-privadas y también desde el sector privado. Un concepto aprendido, gracia intercalada. Y también me quedo mucho con lo que comentaba Gemma de las necesidades. Es como otra especie de modelo de colaboración público-privada. Es decir, cómo integrar, ¿no?, cargos privados dentro de una organización pública. De hecho, hay una concepción de administración responsable, que no es lo mismo que administración titular, que la normativa de transparencia está desarrollando. De tal manera que algunas de las externalizaciones que hay de determinados servicios se establece este vínculo de transparencia que obliga a una rendición de cuentas a la entidad vinculada o la prestadora del servicio respecto de la administración contratante que antes no existía.
y, por tanto, yo creo que redunda, además de en el buen gobierno, en un nivel de vinculación contractual. Y os pondré como ejemplo, al principio del impulso de la normativa de transparencia en el área metropolitana, el sector, determinado sector de suministro del agua, concretamente, planteó unas resistencias jurídicas, con mucho trabajo para los abogados, que esto siempre está muy bien, acogiéndose al derecho privado, básicamente. Esto ya no está pasando. Es decir, de forma progresiva se ha comprendido que la normativa de transparencia introduce esa figura de administración responsable de tal manera que la defensa que el derecho privado te puede ofrecer en determinadas empresas que operan con el sector público son discutibles y al final acaba siendo mucho más rentable en términos reputacionales, en costes evidentemente de servicios jurídicos y también en un vínculo de certeza en la eficiencia de la gestión de aquel servicio, aceptar que esa normativa de transparencia está también para este sector y está dirigida a este sector. Y la Fiscalía, la creación de la Fiscalía Europea en todo lo de los fondos Next Generation va a ser fundamental porque estamos siempre hablando de transparencia como si no existiera el derecho penal. Es decir, todas las políticas de integridad son la otra cara de la moneda del derecho penal de riesgo. Por tanto, aquí es donde yo creo que hay que poner la clave, ¿no? Ahora, además, es un reto ver todo cómo se implementa la transparencia con toda la distribución de los fondos Next Generation, que estamos todos así, pero bueno, va a haber aquí un control total de comisión, de consejo, de cómo los estados elaboran sus planes para la recuperación y la resiliencia y de cómo se da cumplimiento a todos estos mecanismos que se plantean, que son una buena mano tendida, pero a ver cómo la tomamos. Paso a otra pregunta. Perdonad, Elena, todavía no hemos solucionado el problema técnico que tenemos. Bueno, como yo técnicamente soy un desastre, voy a seguir con mis preguntas sobre transparencia. Os voy a elaborar una nueva pregunta. Como órgano independiente, me pasan una pregunta sobre cuál ha sido el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante la promoción de la cultura de la transparencia en este contexto de pandemia. No sé si quién de las dos, o sea, ¿qué papel ha jugado, ¿no?, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la promoción de la cultura de la transparencia? El estatal, en lo que es el Consejo Estatal, hoy es un buen día para poner en valor una mujer que murió, Esther Azurmendi, que inició el desarrollo del Consejo y se dejó la piel, diría, para poder pedir recursos, para convencer a la clase política que el Consejo de Transparencia era fundamental en las políticas de integridad estatal. Ella murió, pero dejó una huella muy grande como innovadora en este ámbito en el Estado. Y la Comisión, en el caso de Cataluña, la GAIP ha dictado muchísimas resoluciones generando una doctrina de acompañamiento al derecho de acceso. Por tanto, son órganos que están creando una solidificación de una doctrina interpretativa técnico-jurídica no restrictiva en el derecho de acceso, básicamente, que son sus competencias. Pero también adolecen de una falta de recursos importantísima y de una falta de designaciones políticas, de normativa y de recursos económicos. Y, por tanto, sin garantías, es lo que comentaba Concha, sin recursos, estos órganos de garantía no pueden hacer bien su trabajo. Ahora está pendiente la implementación normativa, la transposición de la Directiva Europea de Protección de Alertadores, no hemos hablado de esto, de los buzones éticos de denuncias. Hay una directiva europea que antes de final del 2021 debe ser traspuesta y que está ahora trabajando el Ministerio de Justicia. Pues bien, aquí habrá un gran reto por parte de las administraciones públicas porque tendremos unos buzones éticos de carácter obligatorio con una protección específica para los alertadores y alertadoras. Y es evidente que necesitaremos recursos humanos y recursos materiales para poder hacer frente a estas investigaciones internas para evitar en muchos casos riesgos penales o derivaciones al ámbito de lo jurisdiccional, puesto que algunas pueden ser de carácter administrativo o simplemente malas prácticas de carácter ético que pueden ser corregidas por la propia institución.
Bueno, yo me sumo al reconocimiento a Esther Arizmendi, una figura brillante, una mujer arrolladora, un ejemplo de un liderazgo femenino que puso en la agenda pública a la ley de transparencia, porque las leyes, yo lo suelo decir, las leyes no hacen milagros, ¿no? Las publicamos en el BOE y si luego no nos dotamos de mecanismos, de herramientas, y desde ese punto de vista el Consejo de Transparencia Estatal, los consejos autonómicos, las oficinas antifraude, son herramientas que nos pueden ayudar, que a los propios gestores nos sirve, ¿no?, el hecho de saber que hay un organismo ante el que se puede recurrir. Cierto es que no los dotan ni de los recursos ni de la capacidad coercitiva, no se diseñan para ser óptimos en el desempeño de su función, pero luego la realidad y el impulso de personas transformadoras hacen que sí que puedan cumplir con esa misión desde ese punto de vista. Respecto al reto de la transposición de la directiva, bueno, pues ahí también, aunque ya sé que has dicho que no se debe ser, voy a ser un poco escéptica. Por eso, porque las leyes no hacen milagros y, desde luego, regulan con carácter general para el conjunto del sector público, obviando esas grandes diferencias que hay entre un municipio de 15.000 y el Ayuntamiento de Barcelona, ya solo por ponernos en el mismo plano que el local, entre un Ministerio de Defensa y la Consejería de Justicia. Y que después hace falta personas para implementar todos estos cambios. Pero los consejos, sin ninguna duda, con todas sus debilidades, que no es que ellos tengan defectos, sino que les han creado como órganos débiles, se han hecho fuertes, han sabido capitalizar y, desde luego, son una herramienta de apoyo para todos aquellos que trabajamos en el ámbito de la transparencia. Muchas gracias. Me comentan que, bueno, que están intentando ayudar a Elena, pero que parece ser que hay un problema de sonido que no estamos pudiendo todavía solucionar. Bueno, vamos a seguir. Ahora la pregunta va a ser mía. Concha, ¿qué opinas? Es decir, ¿por qué no tenemos la transparencia? Evidentemente, hay ejemplos como el tuyo, ¿no? Pero es verdad que, y como el de Gema, por supuesto, pero es verdad, y como el de Eugenia, incluso desde el ámbito de las corporaciones de derecho público. Pero, ¿por qué nos da la sensación, y ahora hablo como ciudadana, no, ni siquiera como abogada, porque al ciudadano le da la sensación de que todo es tan opaco, de que no podemos llegar a saber nunca qué pasa, dónde, qué se cobra, qué se hace con el dinero? ¿Por qué? ¿Crees que se debe a un motivo económico, es decir, una falta de recursos materiales, a una falta de recursos técnicos, es decir, a que no se forma suficientemente a las personas que están en las administraciones públicas? Y no me hablo de los representantes políticos, hablo, como decíais, ¿o creéis que es un tema más de cultura? Es decir, ¿creéis que no se trata solo de medios materiales, sino que de que hay un rechazo a todo lo que suene a apertura? ¿Qué opináis? Yo creo que has hecho el cóctel perfecto, ¿no? Es un conjunto de razones, en realidad no es ni una misma, luego la Yagana podrá decirlo, pero incluso dentro de las propias corporaciones de derecho público ha habido algunas resistencias en algunos colectivos, pues siempre hay unos que son, pues, más avanzados, más abiertos, y ahí está también el liderazgo de las personas, que también ayuda mucho a conseguir que estos temas fructifiquen con éxito. El tamaño y las dimensiones y los recursos son importantes, pero a veces ves que entidades muy pequeñas lo hacen muy bien y entidades muy grandes no lo hacen tan bien. Entonces, es algo más, es creer en ello. Los ciudadanos desconfían, pues sí, desconfían, porque realmente obtener información, aun cuando esté toda publicada, en ocasiones no es sencilla, ¿no? Yo creo que a veces deberíamos de hacer, pues como en la empresa privada, prototipar y hacer pruebas, ¿no?, con distintos segmentos sociales de distinta edad, distinto género, que encuentren la información. Y si no la encuentran, no lo hemos hecho bien. Pero somos muy endogámicos. Esto es así, autocomplacencia, autosatisfacción, nos ha quedado bien, nos ha quedado bonito y nosotros lo encontramos bien. No nos preocupamos suficientemente de pulsar a la ciudadanía. Y decía un compañero, que también tiene razón, y dice que la ciudadanía tiene otras cosas de qué preocuparse, para estar todo el día buscando información, que si no la encuentran, bueno, pues ya se arreglarán como puedan, ¿no? Que hemos generado también una cierta burocracia de la transparencia que lo hace más difícil. Yo creo que tendríamos que simplificar, digitalizar y automatizar, aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial o de la digitalización de procedimientos. Por ejemplo, nosotros en materia de la contratación menor, nadie publica. El gestor, automáticamente a través de un programa que hace una consulta a una hora determinada del día, publica. Ya está. Entonces, también tenemos que aprovechar y alinearnos un poco y preguntar a la ciudadanía, abrir canales de información con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Parece que hemos solucionado el problema técnico con Elena. Elena, por lo tanto, no te voy a robar más tiempo. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Perdonad porque habéis hecho pruebas antes y no había fallado nada. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación, agradecer mucho la invitación al Colegio de Abogados, y voy a hacer, bueno, yo como os he planteado al inicio, aprovechando, bueno, viniendo después de escuchar a Concha, con la que en los años que he estado yo al frente del Ayuntamiento, pues estuve yendo a muchas de sus ponencias formativas y leyendo muchos de sus artículos, por lo tanto, desde aquí saludarla. Os voy a dar un poco las pinceladas de lo que entiendo desde la parte de la gestión pública, unido a, además de gestora pública en su momento, soy y he sido ciudadana,
en mi nuevo rol ahora en la Administración General, bueno, pues también voy viendo la importancia de la transparencia, no tanto, o sea, la importancia de creerse la transparencia. La transparencia no es solamente, por supuesto, como habéis venido diciendo, aplicar normativas o normativas de la Constitución. No. La transparencia hay que creérsela, sentirla y a partir de ahí trabajar en transparencia. Nosotros llegamos al ayuntamiento en el año 2011, llegamos después de unos años en los que nosotros, precisamente por la opacidad en la que vivíamos en el municipio en el que yo estaba, nos movilizamos para cambiar el modelo. Y eso es lo que nos llevó a hacer un cambio drástico de modelo de ciudad en la que queríamos vivir. Somos un movimiento vecinal, pero esto es aplicable a cualquier grupo o partido político que quiera hacerlo, y de hecho este modelo ya está implantado en ayuntamientos de todos los colores. Yo por eso aquí no vengo a hablar de partidos políticos. La transparencia para mí es una manera de concebir lo público, de concebir la gestión de lo público y, como digo, dentro del modelo de ciudad en el que uno quiere vivir, ¿no? Y para nosotros la transparencia, la rendición de cuentas era absolutamente fundamental. Algo que os he escuchado y desde mi experiencia constato es que cuando la transparencia entra en la gestión pública, viene a quedarse. La transparencia, una vez que ya instauras mecanismos y sistemas de transparencia, es muy difícil que quien venga detrás pueda desmontarlo. Por lo tanto, eso también hay que ir dando avances en ese camino. También algo que habéis dicho y que yo constato, la transparencia en sí, no hay que idealizarla porque efectivamente no va a eliminar, no va a evitar la corrupción, pero se lo va a poner bastante más difícil, ¿no? Eso es muy importante. Y luego una cosa que también comento mucho cuando se me habla de la transparencia, es importante ya no solamente llevarla a la práctica, ejercitarla, sino que saber también comunicarla y que el ciudadano tenga la percepción de que su gestor está siendo transparente. Porque en el momento en que la ciudadanía percibe la transparencia, ya no solo en la publicidad activa, ya no solo en cumplir unos indicadores de unos rankings, o no, en el momento en el ciudadano que siente que vive en una administración que le rinde cuentas, que le va a permitir acceder cada vez que le apetezca acceder, en el momento en que el ciudadano siente esto, ya deja de exigirte la transparencia como un mantra, pero ya lo tiene dentro de su modelo, del modelo en el que está viviendo. Esa es la experiencia que yo tengo. ¿Nosotros qué hicimos en Torrelodones en mi caso? Como en el año 2011, como os digo, partíamos de nada y teníamos muy claro que queríamos cambiar todo, empezamos de una manera absolutamente artesanal. Y de hecho, ya muchas veces, cuando lo pienso y cuando hablo con gente especialista, incluso de una manera muy naif, ¿no? Lo que hacíamos, y eso Concha lo ha dicho, parte de digitalización, cuando yo llegué a este municipio no existía digitalización de nada. Por tanto, es complicado plantearte el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos dos ejes. Vamos a trabajar la transparencia de puertas para adentro y vamos a trabajar la transparencia de puertas para afuera, de cara al ciudadano y de cara al trabajo interno dentro del ayuntamiento. De cara al trabajo interno dentro del ayuntamiento, fundamental, la digitalización de la gestión documental. Sin una gestión digitalizada que pueda permitirte seguir una trazabilidad de todo lo que entra en el ayuntamiento o se gestiona o se gesta en el ayuntamiento, es muy difícil luego trabajar en transparencia. Eso también implica un cambio de manera de trabajar para el empleado público al que le tienes que ir, le tienes que ir acompañando en esa transformación. Eso por ese lado. Y de puertas para afuera, la transparencia implica no solo una web con un portal, no, es el crear vehículos que permitan al ciudadano estar informados por todas las vías posibles, vías offline y vías online, las redes sociales, las web, todo eso está estupendamente bien, pero el ayuntamiento también tiene que abrir mecanismos que el ciudadano tenga para aquel que no le llega, al que no le llegan lo online, ¿no? Eso también va en la misma línea, un canal de información y participación directa a los vecinos y al mismo tiempo un cambio una transformación en el cambio en la metodología de trabajo en el ayuntamiento. ¿Qué hicimos? Con lo que tenemos en ese momento, que era muy rudimentario, pero es lo que tenemos, nuestro programa de gestión económica. Cada ayuntamiento, cada administración tiene la suya. No hay programa de gestión económica que no tenga un botón de conversión a Excel de las páginas en las que se trabaja. Bueno, pues lo que hacíamos era muy sencillo.
creamos un equipo transversal de funcionarios en cada una de las áreas y bajo mi supervisión lo que hacíamos era una vez al mes, lo que hacíamos era alcaldía recibía todo el encargo, todas las prestaciones económicas, retenciones de crédito que habíamos hecho, ya fueran contratos menores, contrataciones en abierto, todo, y lo que hacemos en la alcaldía era editar el contenido de los encargos para hacerlos más digeribles a los vecinos. Es verdad que el lenguaje administrativo hay que domarlo muchas veces para que el ciudadano lo entienda. Y a partir de ahí, en una web muy rudimentaria, empezamos a publicar por áreas todos y cada uno de los gastos que hacíamos en cada una de las concejalías. Eso empezamos a escribir de esta manera y luego nos fuimos ya evolucionando. Fuimos evolucionando hasta llegar pues, a un formato que externalizamos con la Fundación Ciudadana Cibio, de tal manera que los vecinos podían empezar a ver y a digerir la información económica de una manera más pedagógica, ¿no? Dicho esto, seguimos avanzando en, como os digo, la digitalización, la automatización. Fuimos trabajando en metodologías que nos permitieran ir automatizando la información que íbamos generando en el ayuntamiento. Eso unido a unas vías de generación de consejos de participación, de reuniones periódicas con los vecinos. Al final, la transparencia no solo, y esto siempre lo defiendo a muerte, no solamente, que también, no solamente es rellenar ítems de un ranking en el que tienes que ser el primero, no, porque al final llegas a tener profesionales de los rankings que se convierten en todo vale por estar el primero en un ranking de transparencia y el tercero, pero luego te pones a rascar y no hay más allá de eso, ¿no? La transparencia no es solamente un ranking, la transparencia no solo es saber lo que ganan, o lo que tienen, o las incompatibilidades que tienen los que nos administran, en este caso, o en mi caso yo en este momento. Eso no solo es transparencia, es importante, pero no solo. Y para mí, esta es un poco la base, ¿no? De lo que hicimos. Trabajar de puertas para adentro, que fue un trabajo muy interesante y al mismo tiempo arduo, exige dosis de paciencia y dosis de mucha paciencia, por dejarlo claramente dicho así, y al mismo tiempo un trabajo de puertas para afuera, de dar a conocer el trabajo que se estaba haciendo, poniendo en valor el trabajo del empleado público, porque al final generar una administración transparente implica una complicidad y por supuesto, con el empleado público. Si no consigues nada de esto, ¿no? Deciros, salió la ley de transparencia el año 2013 y nosotros lo que hicimos como ayuntamiento, y también acompañados por la Federación Española de Municipios y Provincias, que publicó un borrador tipo de ordenanza municipal de transparencia. Como bien sabéis, la ley de transparencia daba 2 años a las administraciones locales para que esta norma fuese de obligado cumplimiento a las administraciones locales. Pues lo que hicimos fue, antes de que llegara diciembre de 2015, publicamos nuestra propia ordenanza municipal, basándonos en la ordenanza tipo que nos había permitido o facilitado la Federación Española de Municipios. Unido a esto, como digo, la transparencia, una vez que ya la instauras y es la manera o el modelo que tienes de trabajo dentro de tu entidad, pues ya llega y se queda, ¿no? Y es un ejemplo que yo me marché, mi equipo se marchó en el año 2019, el equipo actual que está allí sigue trabajando en las mismas líneas que dejamos nosotros, porque ya se ha generado un mecanismo, ya hay una dinámica de trabajo que ya esté quien esté al frente del barco, va a seguir su curso, ¿no? Para mí eso es lo importante. La transparencia es un valor que trasciende la normativa, es una manera de entender lo público, en mi caso, que estoy desde lo público, pues también desde lo privado. No te evita prácticas irregulares, pero se las hace muy difícil, y es un valor que es necesario inocular en la ciudadanía, ¿no? Porque también tengamos claro, el ciudadano también tiene que tener la responsabilidad de exigir esa transparencia. No solamente, cada uno tiene su reparto de responsabilidad, pero la ciudadanía tiene que tener esa necesidad de exigir la transparencia. Nos va a ir mucho mejor a todos como sociedad. Y esto es un poco resumidas, y perdonad los problemas técnicos que había al inicio,
a lo que os puedo decir. Bueno, hay algo que también me gusta contar y desde la experiencia. Y ahora, desde el puesto en el que estoy ahora, muchas veces te llegan solicitudes de acceso a la información que se dan, por supuesto, ¿no? Pero hay veces que la transparencia se confunde con un exhibicionismo mal entendido. Tú das cumplimiento a la información que te piden, pero sabes que esa información que vas a dar fuera de contexto puede llevar a titulares ridículos, puede llevar a situaciones muy comprometidas. Pero bueno, que entiendo que hay que poner la balanza y, por supuesto, prima el derecho a la información y prima el querer saber al daño colateral que pueda dar, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí porque, bueno, es un tema que yo en ese punto soy un poco crítica. Pero dicho esto, valga aquí la experiencia que, si mi experiencia en estos 8 años al frente de una administración local puede servir, pues vengan aquí, ¿no? Decirlo, ¿se puede cambiar el modelo de gestión? Sí se puede. ¿Qué hay que hacer? Tener voluntad, porque poder se puede. Voluntad y un poco de recursos, ¿no? Pero voluntad, sobre todo, por encima de todo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos excedido el tiempo programado para esta 9ª mesa. Nos despedimos. Muchísimas gracias, José María, por tu magnífica presentación. Muchísimas gracias, Susana, por la moderación de esta mesa. Y como no puede ser de otra manera, muchísimas gracias, decana Eugenia, muchísimas gracias, Gemma, muchísimas gracias, Concepción, y muchísimas gracias, Elena, en la distancia, por vuestras magníficas aportaciones respecto al principio de transparencia. Sin más, pues damos por clausurada esta 9ª mesa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos.